bendiga. ¿Sí se escucha? Sí. Así como están de pie, los invito a que leamos juntos Colosenses 1. Vamos a leer del 9 hasta el 12. Colosenses 1, 9 al 12. Me dice un amén cuando lo tengan. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El Señor bendiga su palabra. Amén. Mis hermanos y hermanas se pueden sentar. Gracias, hermanos. Queremos comenzar con una oración. Amén. Queremos orar, tenemos peticiones que queremos tomar el tiempo, orar y pedir al Señor. Vamos a continuar orando por la mamá de nuestra hermana Silvia, que está en Honduras, ¿verdad? Y está quebrantada en salud. También hermano Eduardo Carrillo está quebrantado de salud y por eso no ha estado con nosotros estos domingos. El hermano Carlos pidió oración también por su salud. Queremos orar, ¿verdad?, por los jóvenes. Ayer tuvieron una conferencia de noviazgo. Queremos orar por ellos y también, ¿verdad?, por este proceso, que Dios los ayude. Oremos por las personas que fueron evangelizadas ayer también. Queremos orar. Queremos tomar el tiempo para orar también por los compañeros. La hermana Madeline cumplió años esta semana. Queremos orar por ella. Amén. Amén. No sé si hay alguien más que ha cumplido años durante esta semana que gustaría que oráramos por ustedes. ¿No? Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, por estas peticiones. Si usted tiene una petición, ¿verdad?, puede tomar el tiempo, orar por ella. Entonces oremos, mis hermanos. Padre nuestro, gracias por este domingo. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias por darnos cánticos donde podamos, Señor, nosotros cantarte, Señor, gozarnos y ser edificados, Padre. Te agradezco, Padre, por la hermandad, Señor, por nuestros hermanos que han venido, Padre. Tú los has traído, Señor, para poder, Señor, ser edificados por tu palabra. Te pido por cada uno por ellos, Señor, por sus mentes, sus corazones, Padre. Te pido, Padre, si sus mentes están estresadas o bajo ansiedad, Señor, que este sea el tiempo, Padre, que tú puedas librarlos de eso para que ellos puedan poner atención, Padre, a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por la mamá de nuestra hermana Silvia, Señor. Te pido por su cuerpo, Padre, te pido por su corazón, pero más por su alma, Señor. Te pido, Padre, que su alma esté sana, Señor, que su alma esté preparada y lista, Padre, para encontrarse contigo, Señor. Te pido, Padre, que mientras está durante este quebrantamiento de salud, Padre, que le dé la fortaleza, Señor, lo que ella necesita para poder pasar este proceso, Señor. Te pido por hermano Eduardo y hermano Carlos, que los dos están quebrantados de salud en sus hogares. Te pido, Padre, los sigas cuidando, Señor, y que su fe esté fortalecida en ti, Señor. Gracias, Padre, por la conferencia de noviazgo ayer, Señor. Gracias que tuvimos alrededor de 16 jóvenes, Señor, sentando, Señor, y aprendiendo que es un noviazgo bíblico, Padre. Padre, te pido por nuestros jóvenes, Señor. Sabemos que muchos de los adultos aquí un tiempo fueron jóvenes y entendemos, Padre, las tentaciones del noviazgo, Padre, y también entendemos cómo se ha adulterado la idea del noviazgo a algo que no refleja lo que es bíblico, Padre. Te pido que nos ayudes, Padre, a poder ver jóvenes, Señor, que te obedezcan, Señor, y que tomen las decisiones, Padre, en base de lo que la Biblia nos enseña. Que su noviazgo sea una relación, una amistad, Padre, que va en camino a un matrimonio, Señor.
Te pido, Padre, por las personas que fueron evangelizadas ayer, Señor, hombres y mujeres, Padre, que se les presentó el Evangelio. Te pido, Padre, que esas semillas, Padre, que fueron plantadas, Señor, crezcan, Padre, y que ellos puedan, Señor, encontrar una iglesia bíblica o venir a nuestra iglesia para seguir, Señor, su madurez bíblica. Gracias, Padre, por la vida de hermana Madeline, Señor. Gracias, Padre, por un año más que tú le has dado, Señor. Te pido, Padre, que la sigas ayudando, dándole sabiduría bíblica, dándole fortaleza y fe, Señor, para continuar haciendo el labor que tú le has llamado a hacer. Ahora, Espíritu Santo, te pido, Padre, que me llene de tu presencia para poder, Señor, servirte de la manera que tú anhelas, Señor, que podamos aprender, Señor, de la Biblia, Padre, tu palabra, en lo que es Colosenses, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Mis hermanos y hermanas, la semana pasada hablamos sobre el anhelo, un anhelo a Cristo. Hablamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos un anhelo, pero nuestro anhelo no puede estar basado en nuestras emociones, ya que si nuestro anhelo al Señor está en base de nuestras emociones, lo que va a suceder es que vamos a leer la Biblia, o vamos a orar, o vamos a ir a la iglesia, a congregarnos cuando queramos. Nuestro anhelo debe estar en base y dirigido por nuestra necesidad, ya que vemos todo alrededor y entendemos que estamos en necesidad de aprender más de Dios. Estamos en necesidad de hablar con nuestro Padre. Estamos en necesidad de convivir con hermanos que oren por nosotros. El camino bíblico, el camino cristiano, cristocéntrico, es un camino muy bello, mis hermanos. Es precioso, pero es sufrido y agotado. Pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Hablamos esto la semana pasada, pero tenemos que entender que aunque nuestro anhelo está correcto, el recurso debe estar correcto también. Cuando nuestro anhelo está en base en nuestra necesidad, está en una base correcta, pero también el recurso, lo que llena nuestro anhelo de nuestra alma, debe de ser un recurso correcto. Muchos de nosotros tratamos nuestra alma como tratamos nuestro apetito. Le damos cualquier cosa que satisface. Tengo hambre, agarro lo que me gusta para satisfacerlo. Pero en esta cultura es muy buena para darnos cosas que no alimentan, pero que destruyen. Esta semana, escuchando a un doctor hablar con un hombre que estaba bajo el sobrepeso, le explicaba y le decía: si tú te quitaras 150 libras de tu cuerpo, tus riñones estuvieran mucho mejor. Tu corazón funcionara mucho mejor. Tu hígado funcionara de la manera correcta. No hubiera problemas de diabetes y tampoco tuvieras problemas con tu control de sangre o tu presión. La razón por qué no puedes dormir bien es porque has comido mal. La razón por qué tienes problemas de estómago es porque has comido mal. La razón del corazón y la presión de sangre es por tu mal alimento, y por eso tienes dolor de cabeza mucho tiempo. Tienes problemas con tus riñones y intestinos. ¿Por qué? Porque te has alimentado mal. Nuestro alimento, que realmente satisface muchas veces, no es el correcto. Y la razón que tenemos problemas en nuestro cuerpo es porque hemos tenido recursos incorrectos para satisfacer el anhelo, el apetito de nuestros estómagos. De la misma manera hemos tratado nuestras almas. Sabemos que tenemos una necesidad y tenemos un anhelo, pero hemos obtenido recursos incorrectos para ayudar. Otra vez, el mundo es muy bueno para darnos recursos para alimentar nuestras almas. Entonces pasamos mucho tiempo en la televisión, viendo televisión, porque entendemos o pensamos que esa novela o ese show va a traer una paz. Pasamos mucho tiempo viendo deportes porque nos trae una diversión. O mucho tiempo escuchando música secular porque nos recuerda o alimenta o trae algo a nuestra alma. O mucho tiempo pasando en las redes sociales.
Y lo único que está haciendo es que está alimentando el alma con chatarra, con cosas incorrectas. Y es por eso que ahora miramos tanto estrés, tanto tristeza, tanta depresión, tanto miedo. ¿Por qué? Porque nuestro alimento espiritual, lo que hemos obtenido para nuestras almas, no es un recurso correcto. Nuestro alimento debe ser el correcto. Y ese alimento es solamente Cristo. Solo Cristo. Entonces, hoy comenzamos la serie del libro de Colosenses. Y para nosotros entender lo que verdaderamente el libro nos está enseñando, tenemos que repasar. Y vamos hoy a repasar sobre el libro, el problema, las situaciones. El versículo 9 que la hermana Diana leyó dice: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está diciendo: yo entiendo la situación en la iglesia. Desde ese principio yo he estado orando. ¿Por qué? Para que estén llenos ¿de qué? De un conocimiento, de un recurso bíblico, santo, correcto. Pues el versículo 10 dice: para que anden como es digno del Señor. Pablo está diciendo que tengan una sabiduría bíblica para que ustedes puedan caminar ese camino digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Pablo dice: yo sé la situación y vamos a hablar de la situación. Yo sé el problema de la iglesia y vamos a tomar unos minutos para hablar de eso. Pero mi oración es que ustedes, iglesia, tengan un conocimiento bíblico, porque ese recurso sano, santo, perfecto que es Cristo, nos va a ayudar a poder caminar un camino que es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada a Dios. Pues el 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos de la luz. Pablo está diciendo: hay un problema y mi oración es que tengan un buen recurso para poder superar ese problema. Pero mis hermanos, hablemos un poquito sobre esta carta. La carta va dirigida a la iglesia de Colosas. Para poder entender muy bien la carta, debemos de pasar un tiempo de hablar sobre esta iglesia. Esta iglesia está en el pueblo de Colosas, y Colosas estaba en la parte oeste de Asia, que ahora es Turquía. Esta ciudad era muy poblada, pero era una ciudad muy pequeña. Era una ciudad popular. ¿Por qué? Por sus manantiales minerales. Mucha gente viajaba ahí para sus vacaciones. Era muy próspera por sus textiles y medicina. Era una comunidad que tenía, la mayoría eran gentiles y la minoría eran judíos. Esta iglesia no fue plantada por Pablo, pero fue plantada por Epafras. Para los que están tomando notas. Epafras era un estudiante bajo Pablo. Pablo no había visitado este lugar, pero Epafras, cuando va y mira la situación en la iglesia, él busca a Pablo para poder recibir la ayuda. Era una iglesia con problemas. La iglesia está formada por miembros con un pasado pagano. Esto llevó a muchos en la iglesia a crear un Cristo sin señorío, sin autoridad. Y sabemos que esto es una mentira. Y miramos Pablo hablando de una solución. Entonces Pablo manda una carta para ayudar, dándoles a saber una solución al problema de la iglesia. Entonces en esta tarde, en esta predicación, vamos a hablar de 3 puntos. Primero, la falsedad de la idea que Cristo no es suficiente. Solo Cristo es la solución, y una pasión para servir a Cristo y su cuerpo, la iglesia.
Uno de los problemas que la iglesia tiene actualmente en Colosa, incluso en nuestro tiempo, es la idea que Cristo no es suficiente. Versículo 2, Colosenses 2, el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hay una malicia en la iglesia en Colosa y una malicia en nuestro tiempo. Y la malicia de los falsos maestros que vienen con una filosofía, con un entendimiento fuera de la Biblia, que hacen y crean herejías. Hombres y mujeres estaban levantando, haciendo ideas incorrectas. Una de ellas la miramos en el versículo 18 de capítulo 2. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándonos en las visiones que ha visto envanecidos sin causa por su mente carnal. Había hombres que habían traído la idea de adorar ángeles, que estaban hablando que los ángeles eran intercedores entre la humanidad y Dios. Cuando la palabra constantemente del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos enseña: los ángeles y los hombres no son dignos de adoración. ¿Solamente quién? Dios. Y mis hermanos, hombres y mujeres constantemente se están levantando con ideas falsas. Ideas que constantemente están trayendo a muchas personas adentro de la iglesia en creer lo que es herejías y salirse de los caminos del Señor. Una de las grandes y falsas religiones son los mormones. Los mormones fueron establecidos por Joseph Smith. Él dijo que Dios mismo lo visitó. También dijo que Dios le pidió a él que formara una iglesia verdadera. Este hombre comenzó a crear una iglesia con tantas herejías. Una de ellas fue que el sumo profeta es el único que puede hablar por Dios y el único que Dios le revela los mensajes. Hasta el día de hoy tienen un sumo profeta. Y era el único que podía hablar con Dios y es el único que puede recibir el mensaje de Dios. Y sabemos que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. La falsa idea que Dios era un hombre y que en su perfección fue llevado a ser Dios. Esto lo lleva a entender que todo humano tiene el potencial de ser un Dios, y la palabra nos enseña que solo hay un Dios. Uno solamente. Y Dios ha sido Dios por todo infinito. No hay comienzo y no hay final. Pero este hombre, con sus falsas ideas, agarró la Biblia, le hizo casi 600 cambios. Y ellos tienen 4 libros sagrados, que es la Biblia, que fue dirigida y hecha por Joseph Smith, el libro Mormón, las doctrinas y pactos, y la perla del gran precio. Y tú sabes qué golpe ha hecho. Tienen 16 millones de personas alrededor del mundo. Eso es lo que causa cuando hombres y mujeres utilizan su propia filosofía para poder adulterar el mensaje del Señor. No podemos llegar tan lejos, mucho en Latinoamérica, lo que es la G12. La iglesia G12 con ideas de psicología para poder llevarnos a los falsos o las famosas encuentros. ¿Cuánto hemos escuchado de eso? El pastor de G12 dijo que el Dios mismo lo visitó y que él escuchó lo que Dios había hecho y le había pedido estas ideas. No tenemos que llegar muy lejos. La iglesia de la prosperidad, que ha utilizado la idea de inversionistas: das y vas a ser multiplicado. Como si fuera la bolsa de valores. Da y se te va a regresar 4 veces lo que tú das. Da y la mano de Dios se moverá. Ideas de hombres que se ha utilizado en corporaciones, en negocios. Pero mi hermano, la iglesia, el evangelio no es un negocio.
No es un negocio. Pero constantemente hemos visto ideas falsas de hombres que han traído filosofía a los ministerios, que se han ganado millones de personas. Y millones de personas van en caminos incorrectos. ¿Por qué? Por una filosofía que no es bíblica. Pablo entendía lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosa. Él entendía que había que había hombres hablando de una adoración a los ángeles. ¿Y qué es lo que había pasado? Hombres y mujeres se salieron de la palabra de Dios. Comenzaron a pensar que Dios, Cristo y el Espíritu Santo no era suficiente. Que tenemos que comenzar a buscar otras maneras para ganar almas, para acercarnos a nuestro Dios. También había un problema en la iglesia de Colosa, que lo miramos ahora, el problema de sincretismo. El sincretismo es la fusión o el intento de fusión de diferentes religiones, culturas o escuelas de pensamientos. El diálogo interreligioso puede fácilmente caer en el sincretismo. Versículo 16 dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, bebida, o cuanto día de fiestas, o luna nueva, o día de reposo. Constantemente miramos una iglesia siendo adulterada, buscando la cultura del mundo para poder llamar a personas. Una de las cosas que he visto, incluso tengo conocidos pastores y predicadores, es la idea de utilizar series de películas como predicaciones. Una de las iglesias fuertes de aquí en Norte de Nueva Jersey, no quiero llamarlo por nombre, tuvo el gran evento, la gran predicación, el gran anuncio, que hoy la predicación este domingo se va a hacer en base de la película de Barbie. Y fue el gran evento, el gran anuncio, porque tiene una mujer que es pastora y se iba a dedicar ese domingo a hablar como Barbie nos enseña una lección bíblica. Y le pedía que todos se vistaran de rosado. Y tenía la gran cajita de Barbie ahí enfrente, que todos se tomaran fotos. Lucieron todo el templo de rosado y toda la gente, había mujeres vestidas de rosado, y qué precioso, pero ver hombres vestidos de rosado y entrando como no mucho. Entonces, constantemente, ¿verdad? Estamos viendo la adulterando, utilizando ejemplos de cosas, ¿verdad? No bíblicas para poder entender. Y estaba lleno ese evento y todavía se llena ese lugar. ¿Por qué? Porque utilizan cosas del mundo. Mis hermanos, Dios no necesita lo secular para poder edificar su iglesia. Dios no necesita el entretenimiento para poder. Dios no necesita filosofía humana para poder traer personas. Mis hermanos, Cristo es suficiente. También vemos una iglesia con inmoralidad. La iglesia de Colosa tenía un problema. Ellos vivieron con una gracia barata. Somos cristianos, amén. Y ahora vamos a actuar como queremos. Somos cristianos, amén. Ahora yo voy a hacer lo que yo deseo. Una inmoralidad adentro de la iglesia y actualmente, mis hermanos, como si Dios dio la medicina para resolver el problema del pecado y después nos dejó a vivir como queremos. Lo repito. Cuando actuamos con la inmoralidad, cuando decimos somos cristianos, pero realmente hacemos lo que nosotros queremos, estamos actuando como si Dios nos salvó, nos dio la solución al pecado y nos alejamos de eso. Como si Dios se ha alejado de nosotros. Mark Dever dice: nacer de nuevo y experimentar una nueva vida con Cristo se manifiesta en cómo vivimos. No es suficiente levantar mi mano y decir la oración, yo estoy salvo. Tenemos que vivir salvación. Tenemos que ver que somos parte del cuerpo de Cristo. Colosenses 3:5 dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
Constantemente Cristo nos está llamando a la santidad. Tú y yo ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no. Ya Cristo es lo que llena nuestro interior y Él nos enseña cómo tú y yo debemos de vivir. La iglesia en Colosa, igual que en nuestro tiempo, tiene una idea que podemos vivir en moralidad, siempre salvos, pensando que verdaderamente como la salvación es por gracia y nadie nos puede quitar, podemos vivir y actuar. Pero mi hermano, aquel que está salvado odia el pecado. Aquel que Dios ha salvado quiere conocer de Cristo y obedecer a Cristo. El Espíritu Santo no nos deja vivir en pecado. Lo repito. El Espíritu Santo no nos deja vivir en pecado. Constantemente está tratando o abriendo nuestros corazones, trayendo una convicción para que nosotros podamos vivir. Entonces, hay muchos en Colosa, en la iglesia, que verdaderamente está viviendo inmoralmente. Pero también hay otro problema que Pablo va a estar trabajando, que es el moralismo. Un evangelio falso. Siempre he dicho, somos tan buenos para irnos de un extremo a otro extremo. Un extremo donde hacemos lo que queremos y otro extremo que pensamos que con nuestra buena conducta seremos aceptados por Dios. Mis hermanos, somos aceptados por Dios, no por nuestra conducta, pero por Cristo Jesús. Sugel Michelin dice, yo no tengo que impresionar a Dios, porque ya Cristo lo ha hecho por mí. ¿Tú sabes la libertad de eso? ¿Tú sabes la libertad de esto? Los morales son buenos. Esto no es que estoy diciendo que los morales son buenos, porque Dios nos ha enseñado cómo debemos de compartir, cómo debemos de vivir. Esto no es una charla contra el moral, y no lo entiendan de esta manera. Esto es una charla contra el moralismo. Le damos más importancia al exterior que al corazón, como los fariseos. Se ha creado una regla de ideas para tener una nueva vida y nos alejamos de la gracia de Dios. Se dice que debemos tener una buena conducta para poder ser aceptados por Dios. Y lo bíblico es que somos aceptados por Dios y Él cambia nuestra conducta. ¿Entienden? Por muchos años yo batallé esta idea. Yo crecí en la iglesia, pero Dios me salvó a los 24 años. Pero durante los últimos años, 2, 3 años, no iba a la iglesia porque pensaba que yo tenía que cambiar. La falsa idea que yo tenía que cambiar mi manera de vestir, mi manera de ser, y por eso no podía ir a la iglesia, me mantenía afuera. Hasta que un día, a pura fuerzas, me llevó mi mejor amigo a un campo en Mahanaim de la Asamblea de Dios, y una camiseta blanca en chores y en tenis, escuché el evangelio, corrí al altar, me arrepentí de mis pecados y Dios me salvó. Fue que escuché el evangelio que me dijo, tú no eres suficiente y no puedes hacer nada para cambiar tu conducta, pero Él sí lo es. Las reglas y regulaciones humanas no nos pueden hacer personas aceptadas por Dios. El único que puede hacernos aceptados por Dios es Cristo Jesús. Después Sugel Michelin, cuando habla sobre este libro, dice, todo lo que necesitamos para crecer en gracia y santidad, no lo vamos a encontrar fuera de Cristo. ¿Escuchas? Todo lo que necesitamos lo encontramos en Cristo. Entonces, miramos los problemas y lo vamos a ver durante la serie que vamos a estar predicando, pero también viene Pablo y habla sobre la solución. La solución. Versículo 1:9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos que los problemas de la iglesia, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Quiero que mires esto. Su está escrito ¿con qué? ¿Con ese qué? Mayúscula. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios.
pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no de hombre. En toda sabiduría y comprensión espiritual hay una solución al problema, y la solución es solo Cristo. Hay un problema al moralismo, solo Cristo. Hay un problema a la inmoralidad, solo Cristo. Hay un problema a lo que es el adulterio del evangelio, solo Cristo. Hay una solución, mis hermanos, a todo el problema de nuestras vidas, y es solo Cristo. Juan 10, 7, 9 dice: entonces Jesús le dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo, singular, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, otra vez yo, singular, soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ulrich Zwingli dice: resumen del evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, y nos redime de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de la salvación de todos los que fueron, son ahora y serán. Solo Cristo. Es por eso que predicamos solamente de Cristo. Si tú quieres ver hijos que tengan buena conducta, predícale Cristo. Si tú quieres tener un amor a otros, predica de Cristo. Entonces miramos Cristo, 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 y vamos a hablar de la Biblia de Colosenses, y el título de la serie es solo Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo mira a Cristo y sabe que Cristo es la única solución a todo el problema del ministerio. Y hay tres áreas que yo creo que debemos de hablar de Cristo para poder comprender que es la solución. Primero tenemos que ver la vida de Cristo, de nuestro Señor. Cristo vino, hizo algo que nadie había hecho. Tú sabes lo que Cristo hizo. Él cumplió todas las leyes. Nadie aquí y nadie en la humanidad, en el récord humano de la historia, ha hecho esto. Mateo 5:17 dice: no pienses que he venido para poner fin a la ley, a los profetas. No he venido para poner fin, sino ¿para qué? Para cumplir. Hace muchos años un hermano me dijo: pero usted sabe que Cristo cuando nace de seguro se portó mal, como todo niño. Mis hermanos, Cristo no se portó mal. Él no tuvo los terrible twos como lo tuvo mis niños. Bueno, mi nena pequeña. Él no hubo mentira de él. Él no hubo nada de pecado. Él completó las leyes desde el principio. ¿Cómo sabemos eso? Porque miramos Lucas 2:22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al niño, al Señor. Constantemente vemos la preocupación, el interés de Dios Padre y el Espíritu Santo de ver, enseñarnos que Cristo cumplió todas las leyes, mis hermanos. Por eso cuando Cristo fue llevado a juicio, no se le encontró ni una falta. Mateo 26, 57, 60 dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron, a pesar que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos. Se llevaron a Jesús enfrente de un concilio, que alguien que iba a ver, se levantaron falsos testimonios, trataron de hacer la investigación, igual como este hombre, Caifás, igual, ¿verdad? Que otros no pudieron encontrar algo mal en Cristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió todas las leyes.
Él cumplió todas las leyes y ahora nosotros en Cristo podemos llegar al trono con la certeza que hemos cumplido los méritos de la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo es. ¿Por qué Cristo y solo Cristo? Porque tú y yo hemos quebrantado las leyes, todas las leyes. Ahora como cristianos todavía lo hacemos. Pero tú sabes quién no lo ha hecho. Cristo. Miguel Núñez dice: y sus méritos en vida fueron otorgados a nuestro favor. Sus méritos, lo que Él hizo en vida, fue otorgados a nuestro favor. Hablé en estar en Cristo, no sé si fue la predicación anterior o hace 2 domingos. Debemos de estar en Cristo. Dios nos guarde que lleguemos del trono del juicio celestial y yo me presente como Eddie Saldana. ¿Por qué? Porque ahí mero se abre el lugar y me mandan al infierno. Por eso cuando nos presentamos en Cristo. ¿Por qué? Porque sus méritos en vida, su cumplimiento de todo ley, ahora cae en mí. Mis hermanos, por eso la solución es solamente Cristo. Ni una filosofía nos va a llevar a un entendimiento de quién es el Padre. Ni una filosofía nos va a ayudar en el transcurso de la vida. Solamente Cristo, la vida de Cristo, nos enseña cómo Él es el Mesías. Él es el Salvador. Y es por eso que Pablo predica ¿de quién? De Cristo. Si Pablo viera lo que la Iglesia Católica Romana ha hecho con su nombre, y las estatuas que han levantado y las oraciones que le han dado, esto no es lo que el Espíritu Santo llevó a Pablo a dictar con estas cartas. Los ángeles no tienen adoraciones, las estatuas no tienen adoraciones. El único digno de adoración es nuestro Padre Celestial, es el Hijo Cristo y es el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la vida de Él nos enseña por qué necesitamos solamente a Cristo. Su muerte nos enseña también porque necesitamos y tenemos que saber en nuestra mente que solo Cristo, la misión de Cristo fue dar su vida por muchos. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Toda la descendencia de Adán nace en pecado. Toda la descendencia todos hemos nacido en pecado. Yo no conozco un padre aquí que le enseñe a sus hijos a pecar. No, hay algunos que sí, pero la mayoría no. Yo nunca le he enseñado a mis niños a cómo tener envidia o cómo pelear. ¿Pero qué tienen ellos? Envidia. Nunca le enseñaron a mentir y han mentido. ¿Por qué? Porque se viene en la carne pecaminosa. Todos nacemos por el pecado de Adán y Eva, todos nacemos muertos. Y el pecado puede ser perdonado solo si alguien paga por ellos. Quiero que entiendas. El pecado puede ser perdonado solo si alguien paga por ellos. Y el pago debe ser un cordero santo, inmaculado, perfecto. Y tú sabes lo que hay aquí en el mundo. Todos somos imperfectos. Nadie puede llegar a la cruz y nadie puede decir: yo doy mi vida por todos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero Cristo en su santidad, Él que es santo, Él que nunca probó pecado. Escucha, en la cruz el único pecado que Él sintió fue el pecado ¿de quién? De nosotros. De nosotros. Quiero que entiendas eso. Porque Dios es justo, mis hermanos. Sin pago la justicia de Dios queda sin ser satisfecha. Y Dios es un Dios justo. Y Jesús no solo cumple la ley, pero muere en la cruz en lugar de nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin que muráramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fueron ustedes sanadas. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces vemos
que el único acto de salvación, el único que nos podía salvar es Cristo Jesús. Su vida nos enseña que Él ha cumplido todas las leyes, que Él es santo. Acabamos de cantar, santo. Él es santo. Él es el único que podía llegar a la cruz y tomar la ira de Dios. Romanos 5, 8, 10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo muere. Y ahora tú y yo podemos tener una comunión con nuestro Dios. Cristo muere. Ahora tú y yo no necesitamos un sacerdote para ser mediador entre nosotros y nuestro Dios. Ahora Cristo muere. Y ahora todos nosotros tenemos la posibilidad de poder leer y entender la Biblia. Ahora Cristo muere. Ahora tú y yo podemos decir, somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Ahora Cristo muere. Ahora tú, hemos sido por esta muerte preciosa, santa, sido tan cambiados. Porque Él ha pagado el pecado que nosotros no podíamos pagar. Miguel Núñez dice, sin la cruz de Cristo no tenemos una fe cristiana, sino simplemente un sistema de valores morales. Mira eso. Su vida, su muerte y el tercer punto de por qué solo Cristo, su resurrección. Su resurrección es vital. 1 Corintios 15, 12, 9 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen ustedes entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Su resurrección declara victoria, mis hermanos, sobre la muerte y sobre el pecado y sobre Satanás. Su resurrección nos enseña, Él es el Mesías, Él es el Todopoderoso, Él es el que nos puede salvar, el que puede mantener nuestra salvación en nosotros y el que nos puede llevar a la gloria. Su resurrección nos enseña que todas las promesas de Cristo que lo dio en el Evangelio se pueden completar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido y ha cumplido. Entonces, mis hermanos, su resurrección es vital para nosotros. Porque si decimos quién nos va a sustentar, solamente Cristo, porque Él lo puede. Si sentimos quién nos puede ayudar, solamente Cristo, porque Él puede. Este no es un mensaje fácil, mis hermanos. El mundo odia escuchar solo Cristo. ¿Por qué? Porque es exclusivo. Incluso en nuestro tiempo nos miran como personas groseras por decir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque somos exclusivos. Decimos que Dios puede cambiar un homosexual. Dios lo puede. Regresar al plan original, Dios sí puede. Decimos que Dios puede convertir a un monstruo que verdaderamente ha hecho tantas cosas malas en esta nación, a tener salvación y poder vivir para la gloria de Dios. Somos y entendemos que su camino es exclusivo. Solo hay un camino. ¿Y es quién? Solo Cristo.
A través de la carta de Colosenses vamos a ver que constantemente Pablo solo se dirige a Cristo, habla del conocimiento y la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es suficiente, mis hermanos. No tenemos que añadirle. Si le añadimos Cristo más algo, esto no es evangelio. El evangelio nos enseña que Cristo es suficiente. Es por eso que la comunión, la Santa Cena, tenemos que hacerla más a menudo. ¿Por qué? Es un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nuestra vida, porque constantemente se nos olvida. Mark Dever dice: cualquier cosa más Cristo no es Cristo. ¿Confiamos en Cristo por completo o no? Cualquier cosa más Cristo no es Cristo. ¿Confiamos en Cristo por completo o no? ¿O no? Pablo dedica tiempo, y vamos a dedicarte unas 20 a 25 domingos hablando de la carta de Colosenses, porque nos quiere ver, quiere que nuestras mentes estén en las cosas del cielo. Capítulo 3, versículo 1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él quiere que nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro anhelo esté solamente en Cristo. Que en esta vida nueva entendamos que solamente Cristo es la solución a todo problema. Versículo 10 del capítulo 1: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. David Platt dice: tu vida es casada con Jesús ahora y hasta la gloria. Si no podemos alejarnos de Cristo. Cristo es la solución para nuestras vidas. Y con esto voy terminando. Miramos el problema y vamos a entrar más en detalle durante las semanas. Miramos la solución, que es solamente Cristo, y vamos a entrar más en detalle las próximas semanas. Pero hay algo más precioso que he encontrado en esta carta: una pasión para servir. Versículo 4 y 18 dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Acuérdense de mis cadenas. Si Pablo no anda buscando o no está siendo una persona víctima, él no está diciendo: hey, que yo les traiga tristeza por mis cadenas, como muchos de nosotros que queremos hacernos pasar como víctimas. No. Pablo está asegurándose: miren cómo debemos de servirle al Señor. Si algún día, ¿verdad?, tal vez nos vamos a sentir con la satisfacción y decir: nos vamos a retirar. Hay una predicación preciosa de John Piper que él explica por qué él nunca se va a retirar. Y la realidad es esta, mis hermanos: por amor a nuestro Dios, debemos de nosotros desgastarnos el servimiento a nuestro Padre. Por amor a nuestro Dios, tú y yo debemos tener una pasión para servir a Dios. Pablo está en cadenas, pero él entiende, él todavía tiene la fortaleza para poder servirle a Dios. Él tal vez no podía visitar una iglesia, él tal vez podía legarte porque estaba en cadenas, pero él podía escribir. Y encontró la manera, y el Espíritu Santo lo llena, él escribe y manda las cartas y llegan, y ahora son de gran edificación para nuestras vidas. Pablo tenía toda la razón para decir: yo ya le serví a la iglesia, que ellos se arreglen entre ellos. Pablo tenía toda la razón de decir: yo ya hice mi labor, ahora déjeme sufrir tranquilo. Pero Pablo entendía algo: nuestro servicio al Dios, a nuestro Padre, es hasta que el último respiro. Mi bisabuelo murió orando, ¿verdad, tía? Plantador de iglesias en Guatemala. Incluso hoy está celebrando 38 años en el Camino de Vida, una iglesia que plantó el bisabuelo, Ahorita están celebrando eso. Y cuando él falleció de cáncer, yo tenía como 3 años en la casa de mi tía, ¿verdad? Él estaba orando. Su último respiro fue en oración. ¿Y quieren ver qué impactante ha sido? Les voy a explicar.
Todos mis tíos abuelos, igual que mi abuela, le han servido al Señor. Todos mis tíos le sirven al Señor, igual que los primos de mis tíos. La mayoría de mis primos le sirven al Señor y mis hermanas son. La mayoría de la familia que es Bernal, ¿verdad? Yo bajo Corado, ¿verdad? Le ha servido al Señor. Él no era, igual que mi bisabuela, no eran cristocéntricos, su principio Dios lo salvó. Nos desgastamos en el labor y el servimiento a nuestro Dios. Nos desgastamos y nos miramos tan cansados y viejos. Pero tú sabes que cuando lleguemos allá al trono vamos a descansar en la gloria de nuestro Padre. Cuando lleguemos en ese lugar y Él nos quite todo, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que llegaremos y no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, vamos a poder descansar. Pero mientras estamos aquí, Pablo dice, en cadenas yo estoy sirviendo. En cadenas yo estoy sirviendo. Vemos una pasión a servir, una entrega al Señor. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios que dio todo por nosotros. Él dio a su Hijo único para salvar pecadores. Él nos ha dado todo. Cada vez que te bajes de un avión o un carro, tú debes decir, gracias Dios por cuidarme. Porque han muerto muchos ahorita mismo. Cada vez que te puedes levantar, gracias Dios por sustentarme mientras estoy durmiendo. Tú quieres ver una razón para servir, Dios lo ha dado todo. Dios lo ha dado todo, continuamente lo da todo. Y Pablo entiende, eso es una buena razón para servirle. Pero no solamente eso, Él se entrega al servicio a la iglesia. Él vio que su prójimo estaba mal, igual que la iglesia en Éfesos, en diferentes cartas. Él vio, la iglesia está mal. Yo tengo que servirle a la iglesia por amor a mi prójimo. Y le sirvió a la iglesia. ¿Cómo le sirvió? Como le gustaría que le sirvan. ¿Cómo le sirvió? Tú te preguntas, ¿cómo yo debo de servir? Pregúntate cómo te gustaría que te sirvieran. Si Pablo entendía, si él estaba en mal entendimiento, él le gustaría que vinieran hermanos para corregirlo. No hay un amor más precioso con aquel que da la vida por sus amigos. Él corrige porque le gustaría ser corregido. Le servimos a un Dios porque nos lo ha dado todo, y le servimos a nuestro prójimo porque la palabra nos ha enseñado que debemos de amar como nos gustaría que nos amen. Él le entrega todo ese servicio, y ahora en esa misma gracia Él manda esta carta para corregir al pueblo de Dios, no solamente en Colosa, pero en Nueva Jersey, alrededor de las naciones. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que hay que servirle a Dios y servir a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mis hermanos, quiero que todos se pongan de pie. Entonces, Pablo escribe todo lo que vamos a leer las próximas 20 y algo semanas. En cadenas, él escribe esto, en cadenas, ora y se preocupa por la iglesia, porque Pablo está en Cristo. Esa es lo único que podemos decir, hermano. No hay ni un secreto, ni una clave, solo Cristo. Capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira eso. Todos los tesoros están en quién. ¿Cuánto nos desgastamos buscando tesoros terrenales? Toda la sabiduría está en quién. En Cristo. Todo el conocimiento. Pablo puede sufrir y sufre bien en gozo porque está en Cristo. Pablo puede exhortar y lo hace de una manera bíblica porque está en Cristo. Pablo dice, imíteme a mí, porque yo imito a quién. Toda la carta se trata de Cristo solamente. Somos tan buenos para dividirnos. Somos tan buenos decir, yo soy de Apolo,
Yo soy de Pablo. Y Pablo dice, no somos de Apolo ni de Pablo, somos de quién? De Cristo. Cristo. No hagamos el error, mis hermanos. No hagamos el error de adulterar el evangelio. No hagamos el error, mis hermanos, de traer filosofías y pensar si hago X y A y B, me voy a acercar más al Señor. No hagamos el error de pensar que podemos vivir como nos da la gana. No hagamos el error que las reglas nos van a acercar a Dios. Mis hermanos, todo es Cristo. Solo Cristo. Entonces quiero que cerramos nuestros ojos y oremos. Padre nuestro. Padre, gracias por Cristo. Gracias, Padre. Porque entendemos quién es el Padre a través de Cristo. Gracias porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y gracias porque en esta tarde nos han enseñado que solo Cristo es la solución a todo problema, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que limpies nuestras mentes y nuestras almas, Padre. Padre, si de una manera u otra he adulterado, he cambiado el evangelio, Padre, si de una manera u otra he vivido falsamente inmoralidad, o una manera falsa como un legalista, hoy quiero pedirte perdón, Señor. Hoy quiero venir ante ti y pedirte perdón por nuestros pecados. Perdóname, Padre, si el conocimiento bíblico de Cristo no lo he obtenido en una palabra, pero en algo exterior o ajeno que es incorrecto. Perdónanos, Padre, si siempre pensamos en nuevas ideas para poder, Señor, captar las mentes de las personas. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, si no le damos la importancia a tus leyes y no te obedecemos, Padre. Perdónanos, Padre, si queremos arreglar lo exterior y no le damos importancia al corazón, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos sumado algo a Cristo y el resultado ha sido nada. Te pedimos perdón por nuestra manera de vivir, perdón por nuestras acciones. Y gracias, Señor, porque en ti tenemos un abogado que intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas de nuestros pecados, nos corriges y nos das una oportunidad más, una más, para vivir en ti, Señor. Ayúdanos a servirte, Padre. Ayúdanos a desgastarnos en el servicio a ti, Señor. Que podamos ser una iglesia, Padre, que no frene y no pare. Que seamos una iglesia que predique día y noche y sirva constantemente. Ayúdanos, Padre, a entender que Dios lo ha dado todo y por eso nosotros tenemos que dártelo todo, Padre. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y servirle a nuestro prójimo, Padre, como nos gustaría que nos sirviéramos, Padre. Ayúdanos a llegar a las iglesias y ayudar a países como Honduras, Guatemala, pero no solamente en continente Latinoamérica, pero también continente africano, continente europeo, continente de Asia, Padre, y continente, países de Medio Oriente, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda portar ayuda, Señor, a misioneros. Ayúdanos a ver misioneros dentro de nosotros que salgan a predicar el evangelio a lugares donde nadie quiere ir, Padre. Ayúdanos, Padre, que al final del día, Señor, en nuestro último respirar podamos decir, lo dimos todo para el Dios, el único Dios que lo ha dado todo por nosotros. Toma el tiempo para orar mientras nuestros hermanos nos dirigen un cántico. Amén.